Bien, don Douglas, nos quedamos un poco a medias con el tema de la tecnología de los barcos. ¿Por qué es interesante este tema? Porque no van a encontrar tanta historia o una historia así. Yo quiero decirles que personas como usted, que han vivido el avance de la tecnología, tienen mucho que contarnos, por supuesto su experiencia, el tiempo de trabajo que le ha garantizado a usted, que le garantizó 47 años en su puesto. 41 años. 41 años, perdón, en su puesto. No fue fácil, no estuvo solo por estar, sino por su alto grado de inteligencia y su alto grado de capacidad de estar ahí. Porque si hubiese sido que no daba el ancho, ni siquiera hubiera llegado. Posiblemente pudo haber sido otro tipo de persona y no estar este día contándonos lo que nos estaba contando. El avance de la tecnología, no resumimos bien ese tema en esta acá, porque vamos a hablar, en este video vamos a hablar también de accidentes que provocaron hasta muertes acá en el país, y don Douglas las conoce. Pero la tecnología, ¿cómo fue avanzando en los barcos? Bueno, con respecto a la mecánica o a la estructura de los barcos en aquellos tiempos eran, como decir, más antiguos en el aspecto que las máquinas a veces fallaban más seguido, o los capitanes les recomendaban a uno de piloto no usar mucho la máquina, porque había más posibilidad que fallara, porque los barcos se quedaban sin aire en el compresor, que es el que hace que la máquina funcione, para el arranque. Eran análogos. Algo así. Los barcos han venido evolucionando de 10 años en 10 años, el cambio de barcos. Por ejemplo, los barcos más antiguos era eso. Había barcos que eran de vapor. Trabajaban con un líquido, yo no conocía el combustible, le llamaban fuel. Como dicen que era como un aceite, no sé cómo. Una media idea que yo tuve, porque no pude saber todo lo que existe en este mundo. Sí, correcto. Entonces, solo una media idea. Después vinieron barcos ya con diésel, digamos, ya que arrancaban más de inmediato, el piloto da la orden, media máquina avante, el oficial que se encarga de poner la palanca en media, que ahí están las velocidades. Sí. Rápido arranca la máquina y rápido para también, y aguanta más veces de usarse, y antes era más atrasado. Pero no ha sido mucha diferencia, ha sido poco. Y hoy últimamente los barcos son aún más rápidos todavía, y con los aparatos electrónicos. Hasta vino una vez un barco de Inglaterra pequeñón, que yo calculé que quizás el capitán le había puesto que él solo se atracara al muelle, pero con piloto automático, digamos. Con piloto automático, que él solo fuera entrando, pero como no era perfecto lo que el barco iba haciendo, porque siempre hay errores, entonces yo a pura presión de los remolcadores lo remaché contra el muelle y ya no pasó de ahí. El barco quería seguir porque así lo habían calibrado. O sea que yo no dejé que hiciera el barco lo que él iba haciendo, hasta cierto punto. Pero ya en lo más delicado que tenía que pasar el barco, yo lo hice para la fuerza con la presión de los remolcadores, que ordené empujarlo. Entonces ya el barco ya no podía seguir. Sí, así, pero porque ya la tecnología, tanto que un día le dije yo a un capitán, va a ir un tiempo que los barcos, ellos solos se van a venir y se van a atracar. ¿Sí? No, me dijo el capitán, si no viene el piloto, no hay seguridad, dijo. Así que, ya sea por no quedar mal conmigo, pero así me dijo él, Pero yo calculaba, porque yo ya imaginaba barcos que ellos fueran a cualquier parte del mundo sin que nadie fuera allí, que ellos solos viajaran automáticamente. Es correcto, con mucha tecnología que así se está haciendo. Hasta le dije yo una vez a un capitán español, le dije que aquí estábamos haciendo un barco que él solo iba a viajar a cualquier parte del mundo
e iba a ir a atacar porque iba a ser de guerra, y si lo atacaban, explotaba y era una bomba atómica, y que no lo podían atacar, le decía. Y el capitán se creyó, pensó que era cierto, pero el que estaba haciendo un barco, que él solo se manejara, él solo va, era yo, porque como yo sé construcción naval, estaba haciendo un barquito así, que él solo se iba a maniobrar. Usted lo estaba haciendo a escala real. Sí, un barquito así, pero me aburrí de hacerlo y no lo terminé. Sí, lo regalé. Y entonces, pero sí, lo estaba haciendo que él solo navegara, él solo hiciera maniobra, él solo automáticamente. Sí, porque yo sé soldar, sé todo. Don Douglas, El Salvador ha sido una costa, estas han sido costas históricas. De hecho, Cristóbal Colón pudo haber atracado, ¿quién llegó acá? No fue realmente Cristóbal Colón. Los vikingos. Los vikingos fueron los primeros que llegaron. Por eso creo que don Nico, en el video de don Nico, el hacha que yo tenía en la mano, y don Douglas ya la vio, posiblemente haya sido una hacha vikinga. Aquí no llegaron quizás primero los españoles, porque aquí los nativos de América, que eran de aquí de El Salvador, no usaban el hierro. El hierro. Y don Nico habla que estaba como a una profundidad así por el cuerpo. Posiblemente haya sido una hacha que en alguna batalla algún vikingo la perdió y ese indio se quedó. No diga indio, porque los indios son los de la India. De la India. Y aquí indígena. Son americanos. No, ¿qué son? Indígenas, los indígenas, los indios son de la India, del país la India, y aquí es América. Los nativos americanos. Nativos, realmente entonces nosotros somos nativos americanos. Americanos del continente de América, ¿no? Estados Unidos se la lleva. Nosotros mismos somos tontos en decir los americanos cuando nos referimos a los Estados Unidos. Sí. Todos somos americanos. Todos somos excelentes. Miren qué interesante. No somos indios, los indios son de la India. Los nativos americanos acá en El Salvador pudieron ver, como dijo allá en la Barra Santiago, pudieron ver hecho esa captura de esa hacha, y don Nico la tiene. Pero ya la hubiera pedido a don Nico. Sí, estas son aguas históricas. Algo sobresaliente, algún accidente que haya pasado, que usted haya tenido algo que ver o participación en algo. Aquí una vez atracó un barco que traía ácido clorhídrico, y a saber que quizás pusieron a trabajar las bombas para sacarle líquido, y quizás dejaron cerrada una válvula y la válvula se explotó y empezó el tanquero, porque era un tanquero de ácido, ese ácido clorhídrico, y tiraba el ácido por todo el muelle así, regado pues, chorrerones y con el remolcador, que yo todavía estaba de marino en los remolcadores, y mientras iba a aprender para piloto, nos tocó ir a jalar con el remolcador Cuscatlán, dar un cabo, amarrar el barco y sacarlo, porque los amarres los habían roto con gachas en el muelle para poderlo jalar y irlo a dejar. Y el timonel que manejaba, o capitán de remolcador, o patrón de remolcador, si le dicen más, lo quería dejar ahí en la entrada, porque tenía miedo que el barco se hundiera y se llevara el remolcador para abajo, porque iba amarrado con el cable grueso. Y entonces yo le dije, no, aquí no lo soltemos, porque el barco se va a hundir aquí, ya no van a poder entrar los barcos al muelle. Vamos a dejarlo allá por la playa, le dije yo, que se hunda, pero que a la vez quede bajo, para que puedan irle a sacar las cosas, ya sea la gente o los dueños, y lo íbamos a dejar allá cuando de la torre nos avisó que a dónde llevábamos el barco. Y entonces yo le dije, vamos a dejarlo, que él contestó, a dejarlo cerca de la playa si se hunde, porque lo más seguro que va a hundir, pero que le puedan sacar lo que anda dentro del barco, digamos, cosas, como herramientas y cosas. Entonces los vimos, dice el jefe de operaciones que no lo dejen muy a la playa. Entonces lo tuvimos que dejar por ahí, detrás de ese barco, que por ahí hay unas boyas para allá, por ahí quedó el barco. Y allí se hundió como a las 4 de la mañana. ¿Qué tamaño era el barco? Era un barco tanquero, como el porte quizás de ese que está por ahí fondeado. Ese. Un poco más, un poquito más pequeño, pero igual casi. Un poquito más pequeño que el que esté estacionado ahí. Sí,
que ese. Pero o sea que la profundidad de acá, de este brazo de aquí del mar es profundo. Por ahí es hondo porque se hundió el barco. Y como allá estaba el muy viejo. ¿Allá estaba? Sí, pero por ahí entre el muy viejo y las boyas que hay por ahí para barcos de tanqueros, ahí se hundió el barco. Wow. A las 4 de la mañana, no sé qué día ni qué año porque no anoté nada. ¿Va? Sí. Pero se hundió. Y bueno, ese es ese barco. De allí está el otro barco que se llama Anden. Y ese estaba fondeado. Y como se vino el Fifi, va. El Fifi. Gran viento fuerte, va. Huracán. ¿En qué año fue el Fifi? 82. No me acuerdo, pero en ese tiempo fue. Fifi. Sí. Entonces dicen que el capitán del barco le pidió permiso a la torre y la torre le pidió por teléfono autorización al capitán del puerto, un coronel, va. Y él dijo que no, que el barco tenía que estar fondeado. Entonces el barco se quería ir a enmararse para no ser golpeado, irse arrastrado. El ancla se agarrió y se fue para la barra de Santiago, porque el viento estaba para allá. ¿Va? Y allá en la barra de Santiago, cerca de la playa, como de aquí más cerca que de aquí a aquella playa, digamos, el barco se dio vuelta y los tripulantes quedaron encerrados allí porque dijeron unos, esto no es conmigo, yo me voy a encerrar a mi camarote. Y ahí se quedaron. Y otros se lograron tirar porque los tumbos pasaban encima del barco y salieron, unos se ahogaron y otros salieron. Y bueno, así hasta allí. El barco, como el capitán de puerto no autorizó para que se fuera, porque tenía que darle zarpe y todo eso. Y por emergencia tenía que haberse ido. El capitán hubiera sido más listo, él se hubiera ido sin autorización, se hubiera ido. No se hubieran ahogado ni hubiera dado vuelta al barco. Pero el barco dice que tiraron las 2 anclas y con todas las 2 anclas se los arrastró el viento y allá fue a dar vuelta cerca de la playa, en la frente de la barra Santiago. Y vinieron como al mes los familiares de los que habían muerto allí. Hasta dijo una mujer, ¿qué país más mierda me vino el barco a quedarse ahí? Dijo, como quien dice, país pobre, hecho leña, que no los pudieron ayudar a los tripulantes del barco, porque aquí ni helicópteros habían para ir a sacar a nadie, más que el barco estaba volteado con la panza arriba, tenían que cortar con acetileno un hoyo para poder sacar a gente que oían golpes adentro. Ahí se murieron. Y los que lograron salvar, que habían venido, me pedían a mí qué podíamos hacer para sacar todo el barco. Yo no era Dios para hacer eso. Yo decía, solo haciendo un rompeolas para que quede tranquilo, no haya tumbo y poder trabajar a los muertos, sacarlos. Pero así se fueron. Ya no pudimos hacer nada y yo anduve con ellos porque yo era jefe de los remolcadores 1 año. 1 año. Sí, y de gratis, no me pagaba la cepa. Ok, don Douglas, algo que no sé si es real o es un mito, el capitán en un accidente no tiene que abandonar su nave igual que un piloto de avión. ¿Llega hasta las últimas instancias o se salva? ¿Qué es la decisión? ¿Según su experiencia o según la ley o podría decir la cultura de un piloto? Dice que el capitán, según la ley marina internacional, el capitán tiene que ver que todo se salve y él también va, pero hasta el último que se salve. Y si no se salvan todos, él también se muere. ¿Sí? Porque así es la ley de marina. Es como ley de la marina. Ley de la marina. Y si alguien puede ayudar, como el náufrago Alvarenga, que dice que vio pasar un barco mercante y él le hacía señas. Y solo le hicieron adiós. Lo saludaron los barcos de pasajeros. Si él hubiera sabido ley marina internacional, él hubiera anotado el nombre del barco, si podía verlo, y al barco lo hubieran multado y le hubieran dado una ayuda a él, porque él les pidió ayuda y no lo ayudaron. Sí. ¿Verdad? Ya sea por temor a... Barcos y unos pesqueros también, son los que andaban en unos yates pescando, comenta él, ¿verdad? Él no sabía de leyes porque él no estudió navegación, no estudió navegación más.
Sí. Entonces, el otro accidente, estamos hablando de accidentes de barcos. Ya está el de aquí, ya está el de allá. El de la Barra de Santiago. Este barco era tanquero de ácido clorhídrico. Aquel de allá era mercante, venía vacío. Según dicen que ellos iban para El Salvador, pero es una isla que hay allá por Brasil. Y ellos equivocados vinieron a El Salvador aquí. Aquí vienen a tener su fracaso. Sí. Estaba vacío el barco. Ajá. Después de eso, otro accidente que hubo, un remolcador de cepa, más antes se fue a pique. Ahí ya no estaba yo, pero la historia me la contaron. Que iba un señor que iba de capitán, Aris Van Helden, que sí lo conocí, que era agente de vapores. Al dar la vuelta ahí por el muelle, que iban a dejar una máquina pesada para andar buscando petróleo. En el tiempo los militares andaban buscando petróleo allá por Jiquilisco, hallaron petróleo en el mar. Pero los gringos no quisieron decir, pero fue un ingeniero del MAG a comprobar que allá habían hallado petróleo y a dejar una máquina. Cuando saliendo, dando vuelta ahí por el muelle, ahí se fue a pique el remolcador. Perdió la cepa, un remolcador que se llamaba Atonal. Se fue a pique por llevar una máquina pesada a buscar petróleo. Y de ahí dejaron de buscar petróleo. ¿Sí? Con ese fracaso. Cuando un barco se hunde. Y se ahogó un marino en ese Atonal. Que se llamaba Salinas, el apellido. Solo así supe yo. El Atonal era un remolcador igual a los que empujan un barco. Igual a los que están ahí. Ahí hay 3. Sí. 3, Excelente. Don Douglas, un barco se hunde, se termina todo, no se puede rescatar. No se puede rescatar. Ahí viene otro barco que queríamos rescatarlo, ya viene. La otra historia. Además de esa, y después de ese barco, y después el otro, y después otro allá. Ese barco yo lo puse allí en la libreta, que cosas. Relevante. Paranormales. Paranormal, va. Ese barco fue así, lo voy a tener que contar porque estamos contando de accidentes, ¿no? Pero yo voy a poner de paranormal, va. Ese barco fue un barquito pequeño, como de 60 metros. Para atracar al muelle era muy pequeño y muy bajo. Entonces cuando yo lo atraqué venía con un cargamento de arroz y el dueño era panameño, de bandera panameña el barco. Cuando yo lo atraqué al muelle, como no podían poner una escala que ponen del muelle al barco porque quedaba muy abajo, entonces yo pedí el remolcador San Miguel que nos lleva a los barcos que me fuera a sacar del barco y me llevara para la escala donde uno sube al muelle, ¿va? Y cuando llegó el San Miguel y yo pasé allí a bordo del San Miguel, viendo el barco así, dije yo, ahí vienen las dos cosas, paranormal y realidad, ¿va? Yo dije, este barco muy pequeño y muy bajo para que esté viniendo a Cajutla, a este barco le toca la playa. Sentí cólera porque no pude subirme al muelle en escala, ¿va? Porque no hallaba dónde ponerse escala. Entonces, de cólera dije, si este barco la playa le toca, que se vaya a varar, ¿va? Mire, ya en la noche que yo estaba durmiendo y amaneció a las 6 de la mañana, primero había soñado, ¿verdad? Ya en la noche soñé que un barco se había ido a la playa, lo único que hallaba. Entonces, ¿qué me dijo el jefe mío, que es el que nos informa todo? ¿Va? Vaya piloto, el barco hay que irlo a meter al mar, ¿no? Y estaba en la playa. Entonces yo en el sueño dije, pero yo no soy Superman que va a agarrar el barco y lo va a llevar en el aire y lo va a poner en el mar. Pero voy a pensar a ver cómo hago. Entonces así quedó. Ese fue su sueño. Ese fue el sueño, ¿va? En la noche. Y pensando y no hallaba cómo, tocaron la puerta de la casa, porque a mí me iban a traer a la casa para traerme al muelle por cada maniobra. Entonces, en aquel tiempo, entonces viene, y a los otros pilotos también, ¿va? Entonces me tocaron, como yo era jefe de los remolcadores, me dijeron, piloto, allá lo necesitan en el muelle, y eran las 6 de la mañana, ¿va? Entonces yo tenía que entrar a las 7 a trabajar, ¿va? Pero a las 6 me fueron a buscar. El barquito que vino ayer se fue a varar allá por la playa, el Venado, me dijo.
por allá cerca de Salinita, va. Okay. Entonces, el barco se varó allá y quieren que usted lo vaya a remolcar con los remolcadores, porque era jefe de los remolcadores, que vaya a sacarlo y meterlo al mar. Entonces me fui con el Cuscatlán, el más grande que hay ahí, Ajá. y el San Miguel, que iba yo en el San Miguel, que llevan los pilotos. Y cuando llegué al barco, vi que el barco ya estaba lleno de agua, la bodega, solo era una sola bodega. Uh-huh. Y entonces ya no se podía jalar, porque el remolcador ya no lo hubiera jalado. Ya no lo hubiera jalado. Pues estaba trabado en las piedras, va, y roto, va. Si lo jalaba se hundía. Entonces solo saqué a los tripulantes que estaban allí, que no habían podido bajar hacia la playa, va. Sí, sí. Entonces los llevé, los traje para el muelle y el barco quedó allá. A los días vino el dueño del barco, que era panameño, y me buscó a mí, que era el jefe de los remolcadores, para ver cómo rescatábamos el barco. Yo lo que le dije, después de pensar, le dije, mire, este barco se puede sacar consiguiendo un montón de barriles vacíos, bien sellados, llenar la bodega de barriles, y cuando la marea esté baja, y tapar bien la bodega con cables y todo, que aguante la presión para arriba, que cuando suba la marea y flote por los barriles vacíos, se podrá jalar con el remolcador, le dije. Pero como el señor no tenía quizás dinero, no sé qué, no, él quería que yo pusiera, ay, yo más acabado todavía. Entonces solo así se puede sacarle, le digo. Allí el sueño me estaba saliendo, que decía sí. que había que meter el barco. Okay. Entonces, así quedó, nunca lo sacamos. Y como yo tenía una lancha, él me dijo, necesito una lancha para sacar cosas del barco, porque estaba cerca de la playa. Sí. Entonces viene y con la lancha sacamos un montón de cosas que no sirvieron para nada. Sí. ¿Verdad? Pero algunas me las regaló él, como las cartas náuticas de navegación. Me sirvieron para ir a dejar un barco a Estados Unidos con un gringo de capitán. Ajá. Entonces, por eso fui a Estados Unidos a dejar un barco que llamaba Tres Amigos. Otro viaje. Otro viaje, ajá. Sí. Entonces, que el gringo, por las cartas que yo tenía, me buscó, porque aquí no venden cartas náuticas en el país. ¿Usted tiene cartas náuticas? Y yo tenía cartas náuticas, ya por ahí las he visto arrinconadas. ¿Verdad? Que por medio de los mapas navega uno. Okay. ¿Verdad? La vez pasada en un video yo mencioné cartas náuticas, decían que cartas de brujería, pues, pero porque la gente no sabe, va. Sí, la gente no sabe. Eran cartas náuticas para navegar en el mar, va. Okay. Así. Entonces viene y el barquito ahí quedó, le sacamos todo, y yo trabajé en eso en tiempo, en días libres, va. Entonces ahí se perdió el barco, se deshizo. El barco sigue ahí. El barco sigue ahí, pero ya no se ve en el mar, porque los mismos soldados que estaban en el tiempo de la guerrilla le tiraron un bombazo para que no fuera a servir de escondite de los guerrilleros, va. Le tiraron un bombazo y lo acabaron de destruir. Ya no se mira el barco. El barco se llamaba Júpiter A. Júpiter A. Júpiter A. Ok. Igual como aquel de la barra de abajo se llamaba Anden. Anden. Ese que hundió ahí no me acuerdo el nombre. Sí, el tanquerito de O sea que aquí a lo largo de la costa de El Salvador hay varios barcos hundidos. Y más antes hubieron otros barcos que yo no sé el nombre, solo veía allá en la playa los cilindros de los pistones de la máquina del barco, alto, y los cilindros, los pistones, ¿verdad? Pero no, ya allí ya no estuve yo, porque hay otro muelle por ahí, que es el muelle más antiguo. Más antiguo todavía. Y una ruina de una bodega. Y más allá estaba el otro muelle, aún más después de este que había por aquí. El muelle viejo. Posiblemente aquí por este lado esté el más antiguo de la historia de acá. Hay 1, 2 y 3 con el que está, ¿verdad? Entonces este muelle continúa como lo dejaron los militares, no lo han hecho más grande. Yo le decía a Bukele que había que hacerlo más grande. Tienen que hacerlo, de hecho. No, lo que hizo venderlo a los turcos. ¿Será? Sí, ya es de los turcos, ya El Salvador no tiene muelle porque vendió el de y vendió el de la Unión. Yo supe que lo iban a reconstruir, pero lo van a reconstruir los turcos. Los turcos, sí, es que lo reconstruyen. ¿Tienen qué? Le dieron 1.600 millones de dólares. Wow. Pero el muelle era rentable, va que como son corruptos,
tal vez iban picadas al muelle, porque así me dijo una señora que es como jefa de una agencia de vapores, que sepa iba en picada y habiendo tantos barcos que vienen. Tanto recursos. ¿Por qué iba a ir en picada si viene un montón de barcos? Excelente. Necesitaba hacer más grande el muelle y para adentro. Para adentro. Donde hay más. Yo he tenido la oportunidad, don Douglas, de estar en un crucero que se llama Princess Cruise, algo así, Cruises. Por allí estuve yo allá por el 2015, creo, 2017. Trabajaba en un canal de 2017, creo que fue que vino ese Princess. Ajá, allí estuvo atracado. Yo tuve la oportunidad de entrar a ese crucero y es una maravilla. Así que, gente, gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video. Hemos compartido con don Douglas González estas historias de naufragios acá en las costas salvadoreñas y aquí en el puerto de Acajutla.